noches, ¿cómo andamos? Parece que la única que está presente es Miriam. ¿Cómo andamos? Bueno, muchas gracias por contestar, Pedro. ¿Qué cosa? Este, pero antes en la escuela dice que le comieron la lengua a los ratones, en fin. Este es el momento más crítico de la reunión los días domingos. Es un momento que tres señoritas me están mirando con cara de odio. ¿Y qué vas a hacer? Ok. Está pobre, ¿cómo se llama? Ámbar está mirando a la hermana, me mira a mí, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hoy vamos a hacer una pequeña digresión, lo que vamos a estar compartiendo, a raíz de un pequeño debate que existió ¿cómo se llama? El día viernes entre algunos jóvenes acerca de, digamos, cuándo empezó a existir el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y básicamente el concepto es que, o sea, Cristo empezó, o sea, a existir cuando, digamos, se reencarnó o existía antes o cosas por el estilo. Una de las cosas que, por ejemplo, te compartía una experiencia, charla con los testigos de Jehová, es el tema de que ellos pretenden que Cristo ha sido la primera creación de Dios. ¿Okay? O sea, Cristo no es Dios, sino es la primera creación de Dios. Y por supuesto, bueno, en esa condición Dios le ha dado algunos, si se quiere, derecho, poder, privilegio, no sé llamarlo, digamos, por sobre el resto de la creación. Los mormones tienen otra visión de que Cristo básicamente es alguien que vino a cumplir con la obra, digamos, imperfecta de Adán. Usted sabe que Adán, juntamente con Eva, fue puesto sobre esta tierra para ser los reyes de esta tierra. Y Adán fracasó. En el concepto de los mormones, es puesto sobre Dios le da un planeta para que, digamos, llene ese planeta de hijitos y gobierna sobre ese planeta, entre otras cosas. Esta cosa, bueno, es una de las razones por las cuales ellos justifican la necesidad de tener muchas esposas. Entonces vieron que el fundador de los mormones, José Smith, tuvo 30 esposas. El que lo sucedió en el cargo del presidente de los mormones, un tal Brigham Young, tuvo 31. No es al menos, ¿no? Entonces, si ellos en esta tierra pasan la prueba, cuando se mueren, lo van a llevar para que sea Dios o rey en otro planeta, y ahí tiene la función de hijitos ese planeta, porque ellos no necesitan tantas esposas. Bueno, Adán fracasó en este tema. Entonces, de alguna forma, Cristo es un poco el reemplazante de esto, ¿no? Así que bueno, estoy seguro que no hay gente de la secta de los mormones que le puso a sus hijos a Adán, porque siempre un fracasado. Así que así son las cosas. Ok, estamos acá en el capítulo 8 y vamos a tratar de terminar de dilucidar un poco acerca de este tema del capítulo 8, la primera parte del versículo 5 al 8, hablando precisamente de la carne. O sea, lo que piensa la carne, lo que son de la carne, todo el designio de la carne y así sucesivamente. Y se acuerdan lo que planteamos esto, digamos, no negamos la existencia creciente carnal, esto es una realidad, es una cuestión de comprobación fáctica. Hay creyentes que tienen un mayor crecimiento espiritual y hay creyentes que tienen menos crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Que la verdad que la Biblia no da una descripción de cómo es la carne como sinónimo del viejo hombre, la vieja naturaleza corrompida, caída bajo el pecado, y cómo es la carne, o la descripción de lo que es la carne para aquellos que han creído en Cristo y lamentablemente vive en un estado carnal. No hay, de hecho, toda la descripción de la carne, en el Nuevo Testamento en particular,
habla del viejo hombre. O sea, y esto tiene sentido, es claramente que es así, porque el problema con los creyentes que son carnales son las personas, son los creyentes que viven bajo, digamos, la directiva del viejo hombre. Recuerden cuando, o sea, la humanidad entera ha caído bajo, digamos, la condenación del pecado por causa del pecado de Adán. Romanos 5:12 es muy claro en este concepto. Y a partir de Adán, toda la humanidad, los seres humanos, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos pecadores y nacemos ya con una naturaleza que quiere, desde el primer momento de la concepción en el seno materno, manifestar lo que es realmente, un pecador. Por esa razón vamos a pecar, no porque podemos tener los mejores padres del mundo, pero vamos a pecar. Podemos tener padres que tengan una moral superlativa, pero vamos a pecar. No importa en qué ambiente vivas, en qué condiciones sociales, económicas, culturales nazcas, o nace el ser humano, vamos a pecar, porque simplemente esa es nuestra naturaleza. Y vamos a manifestar todo lo que sea en contra, o levantarnos en contra de lo que tiene que ver con Dios y con su palabra. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios, o sea, llegamos a nacer en virtud del Señor Jesucristo en la familia de Dios, como hijos de Dios. Y como tal, Dios nos regenera una naturaleza espiritual para poder tener relación con Dios. ¿Bien? Esto es una cosa, desde el punto de vista de la medicina moderna, de la genética, esto es absolutamente cierto. Porque si usted no comparte la genética de algo o de alguien, no es, entre comillas, no es perteneciente a. O sea, uno le puede decir a una persona es un perro, o es un gato, o es una mula, pero indudablemente ese sentido figurado. ¿Por qué? Porque no comparte, digamos, genéticamente con estos animales. Ahora, si tuviera, digamos, la genética de estos animales, sería ser humano. Así de simple y así de sencillo. Miren cómo son las cosas, que se sabe que hay un sector del sillón en casa, que es donde habitualmente me gusta sentarme o estirarme, y quien siempre, o sea, ya desde un juego de sillón anterior como ahora, quien siempre compartió conmigo ese espacio fue uno de mis gatos. Entonces, a quien mucha lo llamo mi compañerito de sillón. Estos días de frío empezaron a aparecer todos los gatos ahí. Están todos piñados ahí, claro, el problema es que están a pie, yo ni siquiera tengo un lugar para sentarme. Si no, vos los corres, se quejan los malditos. Ahora que trajimos el juego de sillón que estaba en la casa de mi suegra, la hemos despojado a mi suegra de todas sus pertenencias materiales, y bueno, necesita más, así que muy simple. Entonces el tema se armó, o sea, realmente después de tanto tiempo se pudo realmente armar lo que inicialmente se pensó en un digamos, comedor principal y un comedor diario. Nunca se logró concretar por diferentes razones. Bueno, ahora se logró finalmente armar lo que es el comedor diario, y encima se le adosó todo este juego de sillón, y como novedoso están los gatos metidos ahí. Pero mi compañero del sillón no va, y el negro sigue esperando que yo vaya, me siento en el sillón, en el living, y ahí viene. Entonces encima me senté, se me vino ahí, lo acaricié y le digo, viste, recuperamos nuestro antiguo lugar. Y el gato me miraba. Entonces yo le digo, ¿estás contento como yo, no? O sea, una muchacha está tiradísima. Pero uno le quiere dar, entre comillas, a sus mascotas ese impronto humano, pero sigue siendo, en este caso sigue siendo gato. Da vuelta que da. Así que, genéticamente, esto es interesante, no podemos tener relación con Dios, no podemos ser hijos de Dios, no podemos ser adoptados hijos de Dios, como vamos a ver en Romanos capítulo 8, versículo siguiente, si no compartimos la genética de Dios. Y por eso necesitamos la naturaleza espiritual para poder disfrutar de esta condición. Porque antes, sin tener esa naturaleza espiritual, estamos con una naturaleza caída, estamos muertos. En delitos y pecados sujetos a qué cosa? A la condenación de la justicia, a la santidad. Ahora, compartimos esa naturaleza, por eso tenemos la posibilidad de recibir, a partir del perdón de Cristo, del perdón de pecado, compartimos esa naturaleza. Ya hablamos ahora de nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús, hablamos de la familia de Dios y cosas por el estilo. Pero el gran problema es que en esta familia de la fe hay aquellos que crecen más rápido espiritualmente, porque el tema es esto, mire, la madurez espiritual no tiene que ver con el tiempo. O sea, físicamente hablando, aún mentalmente, en el plano físico, la madurez tiene que ver con el tiempo. Pero cuando una persona tiene 25 años y actúa inmaduramente, ¿qué le decimos? ¿Qué te pensás? ¿Tener 10 pirulos? Grandulón del cohete. Porque se supone que a través del paso del tiempo vamos madurando. Físicamente, mentalmente, y por supuesto todo eso cambia lo que tiene que ver con nuestras perspectivas y nuestras actitudes y cosas por el estilo.
Pero la parte espiritual no tiene que ver con el tiempo de creyente. Vos podés haber creído en Cristo hace 10 años y ser más maduro espiritualmente que alguien que creyó hace 50. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual no depende del tiempo que has creído, sino depende de la puesta en práctica de los principios de la palabra. Tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios y a la persona de Dios. Vos podés hacer 30 años que creíste en Cristo, pero seguís en un estado de rebeldía donde no querés realmente sujetarte en todo lo que tenga que sujetarte a la palabra de Dios. Y seguís resistiendo, seguís rechazando. Seguís peleando con principios de la palabra de Dios. Y eso no te permite crecer. Yo recuerdo una vez, en los primeros tiempos de mi vida cristiana, fui a una actividad en un instituto bíblico acá, digamos, en San Miguel del Monte. La entrada para ir son con 2 o 3 kilómetros de camino de tierra. Antes era todo camino de tierra, ahora está todo asfaltado, es otra cosa. Antes llegabas ahí en los días de lluvia y entraste con coche, a veces te quedaste perdido ahí adentro porque, bueno, lleno de fango, y muchas veces había que venir con un tractor en rescate, te ataba la cosa y el tractor te sacaba y te llevaba para. Pero por un día fue una actividad, llegué hasta la ruta, son las 41, la entrada, tenía que caminar unos cuantos kilómetros, un par de kilómetros, pero justo vino un coche agonero y me levanté. Era un hermano que iba también a este evento. Y bueno, esos 2 o 3 kilómetros de distancia empezamos a conversar y me cuenta que hace más de 20 años que creyó en Cristo. Claro, yo hacía poco tiempo y para mí, wow. Imagínate, un tipo hace más de 20. Ya uno lo veía como súper espiritual. Y no terminé de contemplar con admiración a este hermano de hace tanto tiempo que creyó en Cristo y se comió el primer bache y se manda una mala palabra de aquello. ¿Qué pasó acá? A los 2 segundos vuelve y así. Entonces cuando bajamos el coche, le mojé la que pibe a la cola. Claro, se me desinfló totalmente. El problema es eso. El tema es que el crecimiento espiritual no depende del tiempo de creyente. Depende de la sujeción y la obediencia a Dios y a su palabra. Los carnales son aquellos que precisamente están aún gobernados o sujetos en obediencia a la vieja naturaleza, que es la carne. De ahí el terno carnal, que sigue teniendo este problema de la exaltación de su propio ego, que no quiere dar su brazo a torcer para reconocer su propia incapacidad, desarrollar una vida espiritual y acciones que agraden a Dios, sin renunciar a sus propias convicciones y sujetarse únicamente a la verdad de la palabra de Dios. Este es el tema. Entonces, este es el concepto, básicamente. Creyentes carnales son aquellos, y de esta perspectiva, por supuesto, todos luchamos cada día con este problema de área de nuestra vida, ¿sí? Que no queremos sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice. Dios dice, hay que hacer esto. Esto es lo que te pone en práctica, esto es el principio para. Y no lo queremos hacer. Seguimos creyendo que nosotros somos lo suficientemente sabios para decidir tomar decisiones y hacer las cosas como a nosotros se nos antoja y no como Dios quiere que haga. Ahora, esto es cierto. El gran problema es lo que hay que entender, que la pregunta de Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo aquí está hablando de creyentes carnales o no. Entonces, ya le estoy diciendo, sí. El problema es que sea lo que como sea, no hay forma de describir un creyente carnal si no es con la descripción de lo que es la carne como naturaleza caída, pecaminosa. Porque simplemente es eso. Es decir, tenemos dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. El punto central, ¿cuál es la naturaleza que va a tener predominio en nuestra vida? ¿A quién te vas a sujetar? Es así de simple. Todo tu pensamiento, tu voluntad, tu sentimiento, ¿a quién va a ser, dónde va a ser puesto en sujeción, en obediencia para, y esto es lo que aparece en el capítulo 8, versículo 2, cuando se nos habla de, ¿se acuerdan? El versículo 2 se nos dice, ¿qué cosa? De la ley del Espíritu y vida de Cristo Jesús o la ley del pecado y de la muerte. Es lo que Romanos 7, Pablo habla, que se ve una ley en mi mente que me lleva a la sujeción a Cristo, pero otra ley en mi cuerpo que me lleva a la sujeción al pecado. Así que este es el punto central. Entonces no hay forma de describir a un creyente carnal si no es con lo que la palabra de Dios dice, describe lo que es creyente carnal. Pero en este contexto es interesante lo siguiente. La descripción que hace Pablo aquí está hablando de incrédulo, de una persona sin Cristo, de una naturaleza corrompida. Y la pregunta es, ¿por qué usted se sujeta a esa naturaleza? Es lo que hablaba un poco pasado. ¿Es porque no quiero obedecer a Dios o es porque no puedo obedecer? Y el problema entre no quiero y no puedo es un límite tan difuso que ahí está condicionado tu eternidad. Porque una cosa es una rebeldía, no quiero. Otra cosa es la incapacidad espiritual de poder agradar a Dios. En cuyo caso estamos una persona que no ha creído jamás en Cristo mucho salvo. Por más que diga que lo que ha creído, pero no es verdad. Es una persona que no ha sido regenerada. Por esa razón, toda la descripción Romanos 8, del 5 al 8, se refiere a aquella persona a la que, versículo 4, el Espíritu Santo no puede realizar esa obra.
Por esa razón ya vamos a leer de cambio del versículo 9. Vamos a leer del versículo 8, Romanos 8 hasta el versículo. Y ya será palabra de Dios. Y lo que viven según la carne no pueden agradar. Mas vosotros no vivís según la carne. Pablo está planteando un cambio. Ustedes no pertenecen a este grupo, sino según el Espíritu. O sea, viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vosotros, vuestro cuerpo mortal, por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a ver. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu hable y enseñe nuestra vida, nos dé sabiduría, para saber aplicar tu palabra en nuestra vida, nos quebrante, para que realmente hoy podamos cada uno ir delante de ti en oración, en humildad, y reconocer nuestro estado espiritual. Y darle el nombre que se le debe dar para poder buscar tu ayuda, Señor, con sinceridad en este proceso de crecimiento espiritual. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén. Yo le decía que, ¿se acuerdan que el tema es interesante del apóstol Pablo? Versículo 8 y versículo 9 usa un mismo verbo. Dice, y lo que vive según la carne, no puede agradar a Dios. En el griego, en el original dice, y lo que son de la carne, o lo que están en la carne, porque el verbo que utiliza el apóstol Pablo aquí es el verbo eine, ¿ok? Que significa ser o estar, o llegar a existir, ¿okay? O existir. Y cuando dice versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, otra vez el mismo verbo, ustedes no están en la carne. O ustedes están, o están, digo, no son de la carne, sino son del Espíritu. Ahora, quiero hacer y quiero que me preste atención por ahí, puede llegar generar un poco de confusión, pero quiero que me preste atención en esto para que entendamos de qué está hablando el apóstol Pablo acá. Y voy a dar unos ejemplos para que entendamos, digamos, por qué es que Pablo está hablando aquí de una condición sin que exista cambio. La idea del verbo es la idea es un verbo que ser o estar o existir, que lo que nos describe es una condición existente. ¿Ok? Y esa condición, no hay un cambio en esa condición. Porque cuando existe esta posibilidad de cambio, en el griego hay otro verbo, que es el verbo egeneto. ¿Ok? O el ginomai, perdón. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Es que uno habla de una condición que que llega a ser o llega a estar, se habla de fruto de un cambio, que es lo que no existe con este verbo. Entonces, cuando dice ustedes son de la carne, está hablando de describir una condición de esta persona. ¿Sí? Fíjense un detalle, pasamos a 1 Juan. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Que te busco. Fíjense lo que dice, no, porque justo está, fíjense lo que dice el versículo 1 de 1 Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es un versículo que describe claramente qué cosa. La deidad de Cristo. ¿Por qué decimos que describe la deidad de Cristo? Porque bueno, o sea, ya la misma aseveración es interesante, pero vieron que este es un versículo que los testigos de Jehová hicieron mucho esfuerzo para adulterar, porque es un versículo que claramente describe la condición, describe al Señor Jesucristo como Dios. Y de hecho aquí el verbo que utiliza el apóstol Juan es el verbo eimi. Entonces está diciendo que en el principio Cristo es Dios, llegó a existir, o un cambio que se produjo para dar comienzo a la vida de Jesús como hombre. ¿Okay? Y más, fíjense, si usted sigue el versículo 3, por ejemplo, dice, capítulo 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él está la vida y la vida de la luz de los hombres. Fíjense qué interesante que Juan, en todo este versículo 3, constantemente utiliza el verbo
este mismo verbo ginomai, o geneto, para precisamente explicarnos que todas las cosas que nosotros vemos, conocemos, tocamos o no vemos, lo que sea, toda la creación llegó a existir por alguien que está en una condición antes de que lleguen a existir las cosas. Esa condición del verbo es la condición, dice el versículo 1, es de Dios. Él existía en esa condición de Dios antes que todas las cosas. Por eso él pudo crear todas las cosas. ¿Y cuál es la condición que él tenía antes de existir todas las cosas? No es que hubo alguien que lo creó a él, porque dice el versículo 1, termina diciendo qué cosa, y el verbo era Dios. O sea que Cristo existía como verbo antes que todas las cosas. Y la razón por la que existía como verbo, o estaba como verbo, es porque es Dios, dice Juan, versículo 1. ¿Se entiende el concepto? Es más, de hecho en el griego, esta última frase, el verbo era Dios, en griego dice, y Dios era el verbo. O sea, es una frase muy enfática. Acá cambia por la traducción, porque esto tiene que ver con la gramática de la lengua española. Nosotros, nuestras oraciones siempre comienzan con el sujeto y luego viene el predicado. Entonces, el verbo es el sujeto, por eso y el verbo era Dios. Pero en el griego dice literalmente, y Dios era el verbo. ¿Ok? Así que lo que Juan dice es esto. Mira, en principio, antes que todo, Cristo ya era el verbo. Esa condición, Cristo lo tenía del principio. Y termina diciendo, ¿por qué lo tenía del principio? Porque Él es Dios. Por esa razón, Cristo pudo, digamos, hacer que aparezcan todas las cosas, llegó a tener existencia toda la creación. ¿Ok? Y así sucesivamente sigue hablando hasta que finalmente llega al versículo 14, Juan capítulo 1, se nos va a decir qué cosa. Bueno, el verbo fue encarnado. Ese acto de la encarnación, ese acto de la comienzo de la existencia de Jesús hombre, no es eterno. No es desde el principio, sino que hubo un momento en la historia de la humanidad que Jesús hombre llegó a existir. Y entonces Juan va a utilizar otra vez este verbo ginomai para decir que la carne, Jesús hombre, fue hecho. ¿Se entiende un poco el concepto? Ahora, fíjense que es interesante para entender, digamos, la diferencia en estos verbos, porque vamos a Génesis capítulo 1. Fíjense que Génesis capítulo 1 nos describe precisamente qué cosa. Nos habla sobre la creación de todas las cosas. Aquí se ha creado absolutamente todas las cosas, materiales e inmateriales. Aquí se ha creado todo lo que ustedes ven, conocen y que queremos conocer. Y también fue creado todos los seres no materiales, sino espirituales como los ángeles. ¿Okay? Así que en este principio que hace descripción aquí Moisés, habla del momento, en un momento determinado donde todo llegó a existir. Y donde Dios creó absolutamente todo de la nada. ¿Ok? Y si usted cuando llega al versículo 3, y esto es lo que yo le comenté, allá por el año 200 y pico antes de Cristo, en Alejandría se juntaron 70 ancianos o sabios judíos que hacen la primera traducción, no eran 70, pero bueno, para que suene lindo como habla. Entonces de ahí viene el término, la Septuaginta, esta traducción, o la versión de los 70, como dice alguno. Este grupo de sabios, digamos, judíos, hace la primera traducción del hebreo, del Antiguo Testamento, al griego koineo, o sea, al griego común, que, digamos, a diferencia de lo que es griego clásico, que es lo que utilizaba, por ejemplo, escritores como el autor de la Ilíada y Peroné.
Nadie dice nada porque... ¿Vieron la obra de Homero, ya, la Ilíada, y la primera y la segunda se llama Peroné? ¿No? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Usted sabe que la obra de Homero son 2 libros. La primera es la Ilíada, la segunda es Peroné. De ahí viene el nombre de los huesos en nuestra pierna, tenemos Ilíada y Peroné. ¿No? ¿Tampoco? Me equivoqué, no es Peroné, es la Odisea. Ok, es Odisea y la Ilíada y Odisea son las 2 obras de Homero. Bueno, Homero, por ejemplo, escribió un griego clásico, pero el griego común de la gente, él se conoció como griego koiné. Y ahí la palabra koiné significa común. De hecho, de ahí viene la palabra, nuestra palabra tan utilizada en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Una de las palabras que utilizamos muchísimo, hablamos de la comunión. La comunión con Dios, la comunión con los hermanos, aunque hacemos todo lo posible para destruir la comunión con Dios y la comunión con los hermanos por nuestra carne, la palabra comunión viene del griego koinonía, que es una unión de 2 palabras, koiné, común, y nonía, que significa, ¿qué cosa? El koiné, perdón, unión, común y unión, o sea que es, la palabra comunión significa unión de cosas comunes. ¿Ok? O sea que nosotros tenemos comunión con Dios porque llegamos a tener cosas comunes con Dios. Por ejemplo, la salvación que Dios nos da, y nos da, por supuesto, a partir de ahí, ¿qué cosa? La naturaleza espiritual para tener relación con Dios. Nosotros llegamos a tener comunión con los hermanos porque compartimos experiencias en común. La salvación, el mismo Padre, el mismo Salvador y cosas por el estilo. ¿Por qué será que nosotros nos emperramos y nos empecinamos a destruir esa comunión? Las cosas comunes que nos unen. Porque lo que hace la carne habitualmente es que nosotros seleccionemos aquellas cosas para poder generar diferencia. De hecho, el ser humano vive en un mundo donde hacemos diferencia de todo. Diferencia, por ejemplo, étnicas, diferencia de nacionalidad, diferencia en cuanto a sexo, diferencia en cuanto a nivel social, económico, cultural, educativo. Nos pasamos la vida haciendo diferencia. Nos pasamos la vida generando este concepto, yo no soy como él o esa persona. Y lo que hacía, ¿quién? El fariseo. Nadie va a decir que el fariseo, en los términos del Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, va a decir que el fariseo es un ejemplo a seguir. De hecho, uno de los grandes problemas que ha tenido Cristo fue con los fariseos. Es más, Cristo ha dicho de los fariseos que es una generación de víboras. Ha dicho de los fariseos tumbas blanqueadas. Ciego guía de ciego y así sucesivamente. ¿Ok? Y una cosa que hacían los fariseos, y esto se ve muy claro en esa parábola del fariseo y del publicano, que planteó el fariseo básicamente que él no era como ese publicano. Y resulta que ese publicano estaba allí delante de Dios arrepentido. Y se nos dice que el publicano fue justificado antes que el fariseo. Así que si el fariseo tiene como motivación para su vida no la verdad de Dios, sino su propio ser, su propio ego, su propio yo, así que si usted lo que hace la vida es, cuando mira a los hermanos, es buscar elementos para distinguirme por sobre ellos o hacerme diferente, entonces usted está actuando como un fariseo, viviendo según la carne. Porque la exhortación de la palabra de Dios es que nosotros seamos capaces de valorar lo que realmente nos hace común, lo que tenemos en común. Nuestro Salvador, nuestra salvación, nuestra experiencia de desarrollo de la vida cristiana, la posibilidad de precisamente de compartir esa experiencia para ayudar a otros a crecer espiritualmente, en vez de ponernos en pedestal de la moral general, dice, este es un
rata inmundo pecador, este es un carnal impresionante, aquel es un desastre, mirá lo que hace aquel. Pero claro, para hacer esto yo tengo que pararme en ese pedestal y yo soy buenísimo. Desde el momento que te paraste sobre ese pedestal de la moral para señalar a otro, ya te convertiste en el peor enemigo de la unidad de los hermanos. Así es, siempre es sencillo. Desde el momento que te paraste sobre ese pedestal de la moral, ese pedestal que te hace sobresalir en estatura o altura sobre el resto, ya te convertiste en el más bajo de todo lo que están aquí. O en el momento que ocurra el hecho. ¿Por qué? Porque Dios demanda, dice la palabra de Dios, que Dios da, ¿qué cosa? Recita al soberbio y da gracia a quien da al humilde. Y la demanda de la palabra de Dios es que reconozcamos quiénes somos delante de Dios, y no hay forma que mires a Cristo delante de Él y te reconozca que son más que los demás. Al contrario, si realmente miramos a Cristo, lo único que podemos reconocer es que somos pecadores y merecedores de la gracia de Dios, y no hay razón para que yo pueda tener algo para vanagloriarme. Así que fíjese estos detalles. Pero volviendo un poco a lo que dice Génesis 1, fíjese que estos sabios, allá a los 200 y pico antes de Cristo, hace esta primera traducción del hebreo al griego koiné. Y es interesante que hace precisamente esta gente, sabiendo la existencia de estos dos verbos, fíjese, dice el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En ambos casos, cuando dice Dios dijo, sea la luz, o sea, llega a existir la luz, y la luz existió, en ambos casos, los traductores usan precisamente este verbo, egeneto. Está diciendo que la luz llegó a existir. O sea, estamos hablando de la luz física, por supuesto. Están aquellos que quieren espiritualizar este versículo, diciendo la luz se refiere a Cristo. ¿Ok? El tema es esto. Yo creo que la interpretación que han hecho estos hombres que tradujeron el Antiguo Testamento entendieron perfectamente. Está hablando de la luz física, y la luz física llegó a existir en algún momento. De hecho, fíjese un detalle. Usted sabe que la luz, esa luz que nosotros vemos, el sol, por ejemplo, no es un rayito de sol que, no sé cómo se... Usted sabe que ese rayito de sol está formado por pequeñas partículas que se llaman fotones. La palabra fotón viene del griego phos precisamente, y es lo que traduce acá. Cuando dice, y dijo Dios, dice, sea la phos, en el español se va a horrible, pero no importa, y fue la phos. O sea que está hablando precisamente de esa luz física, y dice que esa luz física llegó a ser, llegó a existir. El mismo concepto de Juan cuando dice todas las cosas llegó a existir por la obra del Señor Jesucristo. O como Cristo como creador. ¿Se entiende el concepto? Entonces, volviendo a Romanos, cuando se nos dice, ahora no se va. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice, y los que son o están en la carne, está hablando de una condición existente. Está hablando de alguien que es de la carne, o algo que es o está en la carne. Está hablando de una condición existente, y nadie que esté en Cristo sigue siendo de la carne. Solamente aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos que no han creído en Cristo, y esa es la condición de aquellos que están, dice Pablo,
termina como conclusión de lo que viene desarrollando el versículo 5 hasta acá. Bueno, todo esto ocurre porque son de la carne. Son de esta condición de existencia, la carne. Mas vosotros, versículo 9, vosotros que son del Espíritu, o sea, no son de la carne, o sea, ustedes no son de la condición existente del versículo 8 que es la carne, sino dice, versículo 9, según el Espíritu. Es decir, que una persona que creyó en el Señor Jesucristo deja de ser de la condición de la carne y es la condición del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Lo que marca la diferencia entre un creyente, una persona que ha creído en Cristo y lo que no ha creído es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hablamos de esto. Por eso dice el apóstol Pablo después, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. O sea, si vos tenés el Espíritu, entonces esta es tu condición, sos del Espíritu. O estás en el Espíritu. Y sos de esta condición, ¿por qué? Porque ya que dice versículo 8 que dice, ya que, ¿se acuerdan? Si es que, significa ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, que nosotros adquirimos esta condición de espíritu o estar en el Espíritu, no es porque usted o yo logramos por nuestro propio medio llegar a estar en esta condición, sino es por la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia es la que determina cuál es nuestra condición. Por esa razón Pablo termina diciendo en el versículo 9, y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay ninguna discusión aquí. Usted no puede ser creyente si no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene una condición, o está en una condición determinada por Dios que está en el Espíritu. Y si estás en el Espíritu, hay una marcada diferencia con toda la descripción que viene hablando del versículo 5 al versículo 8. Y aquí lo que está diciendo, retomando el versículo 4, dice que el Espíritu Santo completa la obra de la justificación. Dice Pablo, versículo 4, vamos a leer. Versículo 4, ¿se acuerda? Dice, versículo 4, me pone acá. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino según el Espíritu. Así que el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Dijimos, su ministerio se reduce solamente a lo que a partir del versículo 9 dice que son o están en el Espíritu. El Santo no puede obrar en un incrédulo. Y esto muchas veces para tener en cuenta, porque vieron que muchas veces nosotros oramos, pedimos una oración por alguien que no es creyente y pedimos que él pueda, por ejemplo, tomar decisiones de carácter espiritual. Que él decida que lo mejor es vivir, agradar a Dios y no sé cuánta cosa más. Bueno, el problema es que eso nosotros lo sabemos, lo tenemos y lo podemos hacer por la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros, los creyentes, tenemos esta dualidad, este conflicto en nosotros. Una vieja naturaleza que quiere que sigas obedeciéndola y una nueva naturaleza que te dice que ahora puedes vivir para agradar a Dios. Y es lo que deberías hacer. Pero el incrédulo no tiene esta posibilidad. No tiene el Espíritu Santo que le dice, che, mira, esto es lo que agrada a Dios. Pablo dice claramente, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no son del Espíritu, sino que son de la carne. Es de esta condición de la carne, por lo tanto, no puede jamás agradar a Dios. Hermanos, cuando un creyente que vive conforme al principio o conforme a la sujeción a la carne, tampoco puede agradar a Dios. Así que cuando usted o yo tomamos decisiones, realizamos acciones, desarrollamos hábitos, generamos precisamente, cualquiera sea el curso de acción de nuestra vida,
que no es sujeto a Dios y a su palabra, entonces está sujeto a a la carne. Y estamos decidiendo conforme al pecado. Fíjese una cosa muy sencilla. En toda la palabra de Dios, el Nuevo Testamento en particular y las epístolas en particular, usted va a encontrar con que Dios constantemente nos describe aquella cosa que nos hace común. Por ejemplo, una cosa que nos hace común son ese conjunto de principios que son los unos a los otros. Perdonando los unos a los otros, amando los unos a los otros, considerando al otro superior a uno mismo, prefiriendo al otro y en cuanto a honra y así sucesivamente. Entonces, cuando usted o yo decidimos curso de nuestra vida, acciones que va en contra de estos principios que exaltan lo que nos une, que es esta nueva calidad de vida espiritual por los méritos de Cristo que murió en la cruz por mi pecado, y por cuya obra y por la gracia de Dios, al creer en Cristo, Dios nos da de su espíritu y nos hace ser parte o pertenecer o estar en la condición no de la carne, sino del espíritu. Y usted decide, en vez de resaltar lo que nos une como principio para el desarrollo de la vida cristiana, y usted resalta solamente aquello que nos separa en función de mi propio yo, lo que yo considero que es sabio, usted está viviendo según la carne y está viviendo en pecado. Es así de simple, así de sencillo. Porque cuando nosotros ponemos en práctica principios de la palabra de Dios, esos principios nos va a llevar necesariamente, por un lado, a agradar a Dios, y por otro lado, Dios nos va a utilizar para el desarrollo y el progreso del hermano. Cuando nosotros vivimos pensando en lo que a mí me hace diferente de vos, estamos fritos. Mire, hay una cosa muy simple. Yo no quiero con esto cuestionar absolutamente a nadie, cada uno que haga lo que quiera. Una de las cosas que lo que siempre he dicho que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, las iglesias nacionales vieron que, o sea, o respetando o en función de la nacionalidad. Entonces usted va a encontrar, yo encontré en Manhattan, en el barrio chino, dice Iglesia Bautista China. Acá está el tema también, iglesias, digamos, para chinos. Algunos incluso peor, por ejemplo, usted fíjese que en la iglesia presbiteriana de Taiwán encima te predica en el dialecto o idioma taiwanés. O sea que aunque yo vaya ahí no entiendo un pepino. ¿Ok? Entonces esta idea de que nos juntamos en esta iglesia porque somos todos, qué sé yo, congoleños, me parece que es trágico. Porque precisamente una de las cosas interesantes en el desarrollo de la vida cristiana es presente la diversidad. Siempre la diversidad, en el buen sentido y bien entendido, es bueno. Ahora, la diversidad científicamente hablando que es diversidad. Porque el problema es, por ejemplo, la ideología de género nos acusa a los que no estamos de acuerdo en esa ideología que nosotros estamos en contra de la diversidad. Claro, para ellos la diversidad significa que las mujeres son mujeres y son hombres, y hombres son mujeres y son hombres, y o sea, no hay diversidad ahí. Son hombres que se disfrazan de diferente forma y mujeres que se disfrazan de diferente forma, pero al fin y al cabo siguen siendo hombres, siguen siendo mujeres. O sea que, por más que vos me traigas, entre comillas, la mujer entre comillas, más linda y es un hombre que se dice que es mujer, bueno, ese tipo se va a morir un día, es probable que se muera de un cáncer de próstata, jamás se va a morir de un cáncer de útero. ¿Por qué? Porque simplemente no es mujer. Así de simple, así de sencillo. Pero nosotros sí a la luz de la palabra de Dios entendemos que Dios ha creado diversidades para el desarrollo de una comunidad como es una iglesia.
La iglesia de Corinto es una iglesia que podría haber sido una iglesia muy interesante como experimento de lo que significa la diversidad. Pues es una iglesia que tenía no solamente todos los dones espirituales en ese tiempo, sino también era una iglesia que era una conjunción de diferentes culturas. El gran problema es que con la iglesia de Corinto, ellos tomaron todas esas cosas y lo pasaron por el filtro de la carne, según el viejo hombre, la vieja naturaleza, y fue lo que fue. Es decir que, si la iglesia de Corinto hubiera tomado esa diversidad, lo pasado por el filtro del espíritu, habría sido una cosa impresionante. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy grande, a pesar de ser una iglesia carnal y vivir de conflicto en conflicto. De tal manera era el conflicto entre los hermanos, que Romanos, pero 1 Corintios 11, cuando habla cuando Pablo corrige el problema que había con el tema de la Santa Cena, dice que algunos están debilitados y algunos duermen. Es decir, que Dios lo castigó con enfermedad y con muerte. Mire a qué nivel era el conflicto de la carne en esta iglesia. Es decir, que si nosotros somos capaces de poder tomar la adversidad y encauzarlo por el lado del Espíritu Santo, yo creo que esa Corinto habría sido, por supuesto, esto es contrafáctico, no tengo forma de saberlo. Aunque la realidad es que cuando en 2 Corintios hay muchas cosas que ha cambiado en esa iglesia. Pero el tema es que habría sido una cosa impresionante. Es decir, hermanos, si ustedes somos capaces de tomar toda la diversidad que hay aquí, no sé si son mucho o poco, pero y somos capaces de darle un cauce a través del control del Espíritu Santo, no quiero ni pensar lo que el potencial que podremos desarrollar. ¿Se entiende? Así que fíjense que el punto central es esto. Pablo dice, esto que piensa la carne y no puede agradar a Dios es porque son esa condición que ellos tienen, son o está en la carne. Por esa razón nunca puede agradar a Dios. Mas vosotros son o están en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo, por la gracia de Dios, por eso pertenece a Cristo, porque si no lo tiene, no pertenece a Cristo. Por esa razón podés hacer, y lo vamos a ver el domingo próximo, lo que describe pues los versículos siguientes, a partir del versículo 10 hasta el 12. En cambio, lo de versículos 5 al 8 no puede hacer esto, más ustedes que son del Espíritu pueden hacer esto. Por precisamente la obra del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Así que esta es la situación. Y antes de terminar simplemente, aprovechando esto del verbo eimi y el verbo egéneto, le explico lo siguiente. Lo que la Biblia describe claramente, y esto es lo que es una materia de estudio en teología, se llama unión hipostática. ¿Qué pasó con Cristo cuando se encarnó? O sea, ahora sabemos que el verbo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, existió en esa condición de verbo porque, desde el principio, porque era Dios. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Juan. Pero después de ese versículo 4 dice, pero Jesús, hombre, llegó a existir, fue hecho. En algún momento se produce esta fusión, Dios, naturaleza divina y naturaleza humana. No sé cómo se hace esto, no tengo ni idea, porque si no, sería Dios. Pero esto es lo que nos escribe la palabra. Ahora, la pregunta es, esta unión, ¿en qué términos se desarrolla? Cuando hablamos de el título de este estudio, o de este tema, ya unión hipostática, porque se toma una palabra griega que, upostasis, que significa, habla de qué cosa, de la naturaleza, de lo que es. ¿Ok? Ahora, nosotros encontramos en la Biblia, en los evangelios, descripciones de Jesucristo que indudablemente es un ser humano. Él tenía todas las condiciones de un ser humano. Por ejemplo, fíjese cuando se encontró con la mujer samaritana en Juan capítulo 4.
¿Por qué se encontró con la mujer? Aparte que Dios diseñó ese momento, pero dice que Cristo se sentó frente ¿cómo se llama? Al pozo del agua, porque estaba cansado y se sentó frente al pozo del agua. Dios se cansa. No, está describiendo a Jesús hombre, que tiene la condición de toda la condición del ser humano y se cansó. Pero de golpe encontrar descripciones que, por ejemplo, cuando en la multiplicación de los panes y los peces, Cristo los mandó a todos que se sientan y dijeron, ¿qué hay? Y dice, ¿cómo era? Eran 5 peces y 2 panes, ¿no? O al revés era. Entonces, ¿qué hizo? Multiplicó esos panes y esos peces, todos morfanos, eran como 5.000 personas, y encima después se recogió lo que sobró, y era mucho más cantidad, además después de comer, lo que se recoge, era mucho más cantidad de lo que era inicialmente. Y nuevamente eso no lo estaba haciendo un ser humano. Era Dios que estaba manifestando su poder para realizar esa obra milagrosa. Es decir que usted encuentra en los evangelios de la vida constantemente Cristo o Jesús hombre desarrollando todas las condiciones de un ser humano, pero también usted encuentra a Jesucristo desarrollando todo lo que tiene que ver con su naturaleza divina. Es decir que indudablemente Jesucristo en esa condición era totalmente humano y era totalmente divino. Este concepto de la unión hipostática es un concepto que le voy a dar algunas fíjense una cosita. Describe algo que es indudable. Primero nos describe de algo que es inseparable. Fíjense que una de las cosas que se nos dice que de Jesucristo a la vida habla de Jesús hombre. Una de las cosas que se nos dice que Cristo es el mediador entre Dios y hombre. Fíjense que Cristo precisamente toma una condición para ponerse entre Dios y los hombres. Y según Corintios capítulo 5 dice que Cristo estaba, ¿qué cosa? Reconciliando al mundo con Dios en ese lugar de intermediario. De tal manera que a nosotros lo que hemos creído en Cristo se nos exhorta a realizar esa misma obra, predicando el Evangelio como embajador de Cristo, diciendo al ser humano que a través de Cristo hay reconciliación del hombre con Dios. ¿Ok? Es una unión perpetua. Cristo llega a ser hombre, Dios, por toda la eternidad. Pero aparte son dos naturalezas que no hay confusión posible. No se mezclan, simplemente coexisten al mismo tiempo. No son dos naturalezas que se fusionan y vos decís, ¿qué es esto? No. Son dos naturalezas que existen, ¿sí? Y sabemos que se nos dice que era 100% hombre. ¿Por qué? Porque si no fuese hombre, Cristo no podría desarrollar la obra de la redención. Porque la obra de redención, entre otras cosas, demanda que tienen que ser un pariente cercano. A donde yo sé, Dios no es nuestro pariente cercano. Ahora sí que hemos creído en Cristo. Pero antes no. Pero además es una situación donde no se altera cada naturaleza. ¿Okay? No es que la naturaleza humana alteró la naturaleza divina o no, sino que encontramos en la palabra de Dios claramente que la naturaleza humana es 100% naturaleza humana y la naturaleza divina sigue siendo 100% naturaleza divina. No hay alteración. No se mezclan, no se confunden, no se alteran. Y Jesucristo, el Verbo eterno que es Dios, un día llegó a tener carne. Es una existencia eterna. Por esa razón, a la iglesia de Cristo se nos dice, en 1 Corintios 15, y cuando nosotros en el día de la resurrección, al igual que el Señor Jesucristo, vamos a compartir la misma naturaleza de Él, el mismo cuerpo glorificado. ¿Ok? Fíjese, simplemente para terminar, Colosenses 2:9.
Colosenses 2:9, fíjese qué dice. Capítulo 2, versículo 9. No, vamos a empezar primero por Filipenses. Vamos al anterior. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5, o dice así, o el 6. Dice, el cual, Filipenses 2:6, dice, el cual, hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, ¿sí? El concepto aquí es que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Ok? No está describiendo a Cristo que siendo Dios toma forma de siervo, o sea, está hablando de forma de ser humano. Es muy interesante este concepto de siervo. A ver, todos nosotros somos siervos de Dios y el que se paró sobre la pedestal la moral también es siervo de Dios. No sé por qué te crees que sos mejor o superior a otros. Somos todos siervos. ¿Ok? Entonces, se nos dice aquí que Cristo siendo Dios tomó forma de siervo y estando en la condición del hombre, se nos dice después, se hizo obediente aún hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la pregunta es, Dios que tomó forma de siervo, ¿dejó de ser Dios? ¿O algo pasó ahí, una mezcolanza rara? Bueno, ahora vamos a Colosenses 2:9. Es el libro siguiente. ¿Se acuerdan? Colosenses, ese libro es la carta gemela de quién? ¿De qué otra carta? Por un conito más nada. Che, vamos, lo hablamos muchas veces. ¿De? La carta gemela de Efesios. Ambos son lo que se conocía como cartas o epístolas circulares. ¿Ok? De hecho, los dos tratan el mismo tema. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él, o sea, está hablando Cristo, porque el versículo 8 termina diciendo, y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente, o sea que en ese Jesús hombre, en su cuerpo, habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. O sea, Pablo está aseverando que Jesús es hombre, pero en ese hombre corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Hebreos capítulo 1, y terminamos, pues ya algunos se me está durmiendo. Hebreos capítulo 1, fíjese que dice el versículo 3. Hebreos 1:3, cuando dice el cual, ¿a quién se refiere el cual? Bueno, es lo que, de la persona que está hablando del versículo 2. ¿Quién está hablando del versículo 2? Del Hijo. ¿Ok? Y dice que el Hijo, versículo 3, dice, el Hijo siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando de la relación del Hijo con el Padre. Y dice que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Y esta palabra sustancia es griego upostasis. Es decir, que es exactamente de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque Hebreo capítulo 1 nos empieza a hablar precisamente de qué cosa? De la encarnación del Hijo y que cómo a través del Señor Jesucristo Dios nos ha traído la última revelación, digamos, de las Escrituras. ¿De acuerdo? Hablamos de esto muchas veces. Hay 3 etapas de la revelación de la Escritura o la versión escrita de Dios. ¿Sí? Y la última etapa es a través del Hijo. Si usted se fija, capítulo 1, vamos a leerlo. El capítulo 1
Vamos a leer el versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. La última etapa de revelación de Dios antes del Nuevo Testamento eran los profetas. De hecho, el Antiguo Testamento termina con los profetas. Pero el último profeta que fue precisamente Zacarías, ¿se acuerdan? El último libro profeta del Antiguo Testamento es Zacarías. Lo voy a reventar. Malaquías, ¿ok? Termina precisamente con los profetas profetizando acerca de la llegada del Mesías, el establecimiento de ese reino mesiánico, la restauración de Israel. Por esa razón, cuando usted va al Nuevo Testamento, viene el Antiguo, después de 400, fueron 400 años de periodo intertestamentario, ¿sí? Cuando usted llega al Nuevo Testamento se encuentra con que la primera predicación de Cristo en Mateo 4 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los discípulos constantemente la preguntan, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y esto continúa hasta capítulo 1 de Hechos, aún le preguntaba a Cristo, se infló y dijo, che, no mejoró mi mala paciencia, no os toca a vosotros saber acerca del tiempo y sazón, hagan lo que tengan que hacer y no me hinche más. Bueno, no dijo así, pero un poco, esto estuvo en la mente de Cristo. ¿Bien? Parafraseando un poco a Cristo. Así que, fíjese esto. El Antiguo Testamento termina con esa promesa de los profetas, de Dios a través de los profetas. Y cuando llega el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenían los judíos? Es lo que nos dijeron los profetas. Quiero ver el cumplimiento. Llegó el Mesías. ¿Y qué espero cuando llegue el Mesías? Es restauración de Israel y establecimiento del reino mesiánico. Y es lo que estaban esperando, por eso hinchaban. Fíjense que los discípulos 20 veces le preguntaban, 20 millones le preguntaban lo mismo. Pero aún faltaba una última etapa de revelación, y lo que dice el versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Fíjense que este es el concepto de Hebreos. Y aparte, el tiempo verbal que nos habló significa que nos habló para no volver a hablar. O sea, no hay más, Dios está diciendo, no va a haber más revelación de parte de Dios hacia el hombre. Todo lo que Dios quería revelar al hombre ya está. Antiguo y Nuevo Testamento, no hay más revelación. Por eso siempre le digo, el que pretende que hoy tiene revelación, hoy vino palabra de Dios, Dios me reveló, Dios me dijo, es un versero, mentiroso, es un delincuente. ¿Por qué mentira? Muy, muy simple. No hay más revelación de parte de Dios. Y lo dice claramente Hebreo capítulo 1. Y dice que la razón por la que no va a revelar más, porque Dios ya nos trajo el verbo. O sea, ¿qué más Dios nos puede dar si nos dio lo máximo que es la revelación a través de Cristo? Y se nos dice en el versículo 3, precisamente, no hay más revelación posible. ¿Por qué? Porque, che, es Dios mismo que te está hablando ya ahora. Y se acabó la revelación escrita o todo tipo de revelación de parte de Dios. Y es en este contexto que dice el autor hebreo, el escritor hebreo, que Cristo, el Hijo, es de la misma sustancia, exactamente de la misma naturaleza que Dios Padre. Así que simplemente para terminar le digo lo siguiente, recuerden, Jesucristo es Dios. Y Juan dice claramente que es desde la eternidad, Él es el verbo, siempre fue el verbo. Y siempre tuvo esa condición de verbo. ¿Por qué? Porque Él era Dios, dice Juan 1. Y Dios era el verbo. Y por esa razón, porque Dios pudo crear todas las cosas. Por esa razón, Él podía, a través del verbo, el mismo capítulo de Juan 1, se dice que podía precisamente hacernos, constituirnos en el Hijo de Dios, porque dice Juan 1:13. O 12, a todos los que creyeron, se le dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. Quienes no nacieron por voluntad de carne, de sangre o de varón, sino por voluntad de Dios. Y presente ese verbo que Dios pudo realizar la obra de Juan 1:14, la encarnación. Y la carne llegó a existir. Jesús hombre llegó a existir en un momento determinado. Pero Dios es eterno.
Y en ese momento de la fusión, Dios creó una nueva naturaleza, original, única. Y Dios se transformó en 100% Dios, se transforma ahora también en 100% hombre. Y en esa condición, Él pudo constituirse en mediador entre Dios y hombre. Y esas dos naturalezas están juntos, como dice Pablo en Colosenses 9, corporalmente están esas dos naturalezas que no se mezclan, que no se confunden, que no se alteran entre esas dos naturalezas, sino que cada uno conserva su propia identidad. Así que Cristo tuvo todos los problemas que un ser humano puede tener. Y Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que sabe lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque Él sufrió igual que nosotros como hombre. Pero a su vez, Él puede entender al Padre en cuanto a la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Por esa razón, 1 Juan capítulo 2, versículo 1, que si aún nosotros, Él conoce nuestra debilidad y sabe que pecamos, pero también sabe cómo por eso puede interceder ante el Padre para resolver el problema de ese pecado. Por eso, 1 Juan 2.1 dice, hijito mío, esta cosa os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y ya Juan capítulo 17, Cristo ya inaugura, ya en la postrimería su vida en este mundo y previo a su muerte, resurrección y ascensión al cielo, capítulo 17 Juan, Cristo ya comienza a realizar la obra intercesora que sigue realizando hoy por su iglesia. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Queda claro el concepto? Cristo era 100% Dios, no hay ninguna razón. Y Cristo era 100% hombre, no hay ninguna razón. ¿Cómo que se fusiona esta naturaleza para permanecer con su propia identidad, sin alteración, sin mezclarse, sin confundirse? No tengo ni idea. Pues si yo supiese cómo se hace, sería Dios. Pero eso es lo que Dios nos ha revelado por medio de su Hijo, que es la misma sustancia, la misma naturaleza que el Padre. ¿Se entiende? Así que hace 2000 años atrás Dios trajo a este mundo una nueva forma de existencia. Hasta ese momento había, capítulo 1 que dice, creó la vida espiritual y creó la vida física. ¿Ok? Ser humano es un ser físico que tiene naturaleza de Dios, y los ángeles de naturaleza espiritual directamente, pero no tenían naturaleza física. Pero hace 2000 años atrás Dios decidió fusionar estas dos naturalezas porque es la única forma en que Cristo podía desarrollar su ministerio de Salvador, de mediador y por supuesto también de intercesor por nosotros. Todo lo que después la Biblia describe esto y mucho más de la obra de Cristo, bueno, tiene que ver, conecta este acto de lo que se conoce en la teología como unión hipostática. Dos naturalezas idénticas, perdón, totalmente individuales, conviviendo, como dice Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo sé que los dos temas que hemos conversado un poquito hoy tienen sus complicaciones. ¿Verdad? Estos son temas de estudio, no pretendo que un ratito entienda todo. Si lo entendieron, bien. Si no entendieron, tiene dos alternativas. Una que nadie lo quiere hacer, no sé por qué, es que en la semana usted puede volver, ir a YouTube y escuchar otra de la predicación. Y puede volver a reflotar un poco todas estas ideas, a ver qué es lo que no se entiende, o se entendió lo que no se entendió. Y si aún después se le sigue persistiendo alguna duda, mándalo en el grupo. Nosotros ahora lo conversamos, no hay ningún problema. Pero quiero terminar con este concepto. Nosotros no somos de la carne. Por los méritos de la obra de Cristo, porque nos dio salvación y nos dio su Espíritu para que nosotros seamos o estemos en el Espíritu. Esa condición es la que me hace pertenecer al Señor Jesucristo. Romanos 8:9. Y en esa condición, mi gran responsabilidad es sujetarme al Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios y no seguir sujeto a la carne, para que la carne siga dictaminando lo que debo hacer o cómo debe ser mi vida.
Una grande cosa que usted y yo debemos aprender a hacer en nuestra vida cristiana es identificar nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestra voluntad, si es conforme o motivado por la carne o por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hago para saberlo? Y lo voy a pasar por también la palabra de Dios. Si allí encuentro que es la voluntad de Dios o es principio de la palabra de Dios, entonces estoy haciendo lo correcto. Ahora, si no lo encuentro, cambio, piso freno y modifico, porque realmente es por la carne. ¿Se entiende? Así que, hermanos, tenga presente este concepto fundamentalmente y en otros domingos vamos a avanzar sobre este tema. ¿Ok? Reitero, si tienen dudas de las otras cuestiones, en la semana entra y vuelve a escuchar la predicación. Y si aún volviendo a escuchar y persiste alguna duda, mándelo que lo conversamos el otro sábado. ¿Se entendió? Y si yo les pregunto, ¿entendieron? Me va a decir que sí. Y si entendieron, la verdad que los felicito, son todos unos superdotados. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra una vez más. Pedimos que tu Santo Espíritu obre en cada corazón para que, más allá del conocimiento de tu palabra, tengamos habilidad para saber practicar tu palabra. Que aprendamos, Señor, a vivir siempre a través de esta simple acción de pasar por el camino de tu palabra, todo pensamiento, decisión, acción que desarrollamos. Si pasó el filtro de tu palabra, es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Si no pasó el filtro de tu palabra, es lo que debemos inmediatamente decidir de realizar o hacer. Ayúdanos en el programa. En nombre del Señor Jesús. Amén.